Nos metemos nuevamente en la campaña departamental. Nos quedamos en Montevideo para dialogar hoy y recibir a Eduardo Rubio, candidato por Unidad Popular para la Intendencia Capitalina. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Antes de comenzar la nota, bueno, veníamos un poco haciendo ahí un ping-pong de cómo viene la campaña, una campaña particular por la emergencia sanitaria, pero también con una polarización fuerte, ¿no?, entre el Frente Amplio y la coalición multicolor. ¿Cómo vienen trabajando ustedes entonces desde Unidad Popular? Bueno, nosotros venimos de una situación que nos planteó un gran desafío. Tuvimos un traspié electoral en octubre. Creo que debido a una tremenda polarización que achicó espacios para otras opciones, Uruguay está volviendo a un bipartidismo que tuvimos en tiempos anteriores, que la izquierda se propuso romper, logró en aquel momento, cuando nace el Frente Amplio como una opción de izquierda, se cuela en ese bipartidismo, pero hoy volvemos a ese mismo bipartidismo con una opción conservadora y una opción socialdemócrata liberal que con matices administra el mismo modelo. Entonces, esa polarización no es tanto por qué modelo se va a aplicar, sino por quién va a administrar el gobierno. La polarización que hoy existe es real, pero nos parece que hay una diferencia con octubre. Decía el otro día el politólogo Botinelli, en Montevideo no hay duda quién gana la elección. En última instancia, la duda es quién dentro de la interna del Frente Amplio gana la elección, más allá de una muy buena campaña de la coalición multicolor. Por tanto, ese voto del miedo que tanto pesó en octubre, hoy no existe, y nosotros podemos decirle, lo decimos y hablamos en la calle con gente, con votantes de la izquierda tradicional que están enojados, que están desconformes con todo lo que ha pasado en este tiempo, antes y ahora, con todo lo que está apareciendo en temas de derechos humanos, en temas económicos, en temas financieros, que hoy es el momento para poder fortalecer una opción de izquierda como la que plantea la Unidad Popular. Y además es un momento de votar a conciencia, de votar a gusto, de decir, mirá, yo creo en este proyecto que plantea nuestra plataforma electoral realmente un cambio de fondo en la administración del gobierno de Montevideo, y votar a conciencia como se debe votar siempre, no tanto por las emociones, por el miedo, por el temor, sino por la razón, por la convicción, y decir, yo creo que es bueno además que la ciudadanía entienda que necesitamos fortalecer opciones políticas que cuestionen este modelo, porque las consecuencias están a la vista, ¿no?, en lo nacional y en lo departamental. Cuando yo veo candidatos que después de gobernar 30 años Montevideo se lamentan del estado de las veredas, de la basura en Montevideo, que nos proponen el cambio en el modelo de transporte que venimos proponiendo hace 10 años nosotros. Por ejemplo, el candidato Villar planteaba ayer Metrobús y trenes eléctricos en Montevideo, cosa que nosotros es el eje de nuestro planteo en el cambio del modelo de transporte, además municipalizando el transporte para que sea barato, eficiente, para que esté de acuerdo a los intereses de los usuarios y no de los empresarios que lucran con el transporte, y plantea además un tren de Estación Central a Colón. Pero espectacular. Nosotros lo llevaríamos incluso hasta La Paz, lo haríamos metropolitano hasta 25 de agosto, que es el recorrido original. La pregunta que no responde este candidato es, ¿cómo va a ser con el tren de UPM? Porque el único partido que plantea, habemos dos partidos que planteamos, el Partido Verde Animalista, y nosotros planteamos prohibir el ingreso del tren de UPM a Montevideo. No es cierto que pueda haber un tren de pasajeros por la vía que viene de Colón a Estación Central transitando el tren de UPM. Imagínense ustedes. Un convoy. ¿Se podría utilizar la vía para los dos fines? No, pero eso está cantado, está en el contrato. La frecuencia de trenes que va a tener UPM es altísima, es 1 o 2 por hora más o menos, convoyes de casi 8 cuadras de largo, a alta velocidad. Imagínate vos en el andén de Carnelli y te pasa aquello por delante. Es un riesgo para la vida de la gente. Además no entra el tren de pasajeros en el medio, porque el contrato dice que la prioridad absoluta para el uso de la vía, ¿quién la tiene? UPM.
vía que pagamos nosotros, le aviso a los estimados compatriotas, la pagamos nosotros, las usan ellos y no hay chance allí, si no se modifica el trazado de la vía del tren de UPM, que transite un tren de pasajeros. Nosotros sí lo proponemos, pero proponemos las dos cosas, ¿verdad? Proponen que modificar entonces el contrato con UPM para que haya lugar para ese tren. Bueno, más cuestionado que ese contrato no ha habido nada en la historia. Claro, pero ¿cuál es el mecanismo para que pudiera haber un tren de pasajeros entonces en la propuesta? No puede pasar por allí el tren de UPM. Nosotros desde el punto sacar de la circulación por Montevideo. Pero ustedes recuerden cuando apareció el proyecto del tren de UPM, intendente era Martínez, y tuvo una posición contraria a ese tren. El problema es que vino el doctor Vázquez, vino Rossi, vino UPM y dije, muchacho, calladito, el tren va por acá. Pero porque es irracional que pase. Yo he recorrido las vías, he hablado con los vecinos. Es realmente un golpe muy duro y el desconocimiento de los derechos de los vecinos de Montevideo en función del interés de una multinacional. Porque aquí hay dos discusiones. Nosotros, desde el punto de vista estratégico, estamos en contra del modelo forestal celulósico, ¿verdad? No es el modelo que este país precisa para desarrollarse y construir una sociedad distinta. Pero esa discusión no está en el tema del trazado de la vía, esa es otra discusión. Podés estar a favor de UPM y decir, no puede ser tan inconsciente de meter un tren que va a transportar, entre otras cosas, productos altamente tóxicos en medio de zonas densamente pobladas. Eso es casi, digamos, de lógica elemental. Entonces, a modificar el contrato, a ver, si un país no es capaz de modificar un contrato con una empresa para defender los intereses, la salud y la vida de su gente, entonces olvidémonos de que somos un país soberano. Eduardo, usted hace ahí una puntualización que me parece excelente para analizar un poco lo que nos pasa a todos los montevideanos, hablando específicamente de la campaña de la Intendencia de Montevideo. Y es esto que usted acaba de marcar. Uno escucha a los candidatos, escucha determinado tipo de promesas o proyectos. No le digamos promesas porque la palabra ha quedado a nivel político un poco bastardeada. Entonces digamos proyectos, ¿no? Entonces proyecto esto, proyecto lo otro, proyecto aquello. Y llega usted, por ejemplo, y dice, no, esto que se está planteando es imposible de hacer porque hay algo que está firmado con una empresa de tal manera y esto no se puede hacer. Entonces mi pregunta allí pasa por lo siguiente. Cuando uno escucha este tipo de proyectos de modificaciones en el transporte, a ver, un transporte que salvo, no sé si estoy equivocado, estoy simplemente hablando a memoria, salvo por la aparición de algunas unidades eléctricas, yo qué sé, desde la Cachilas de Cutz hasta acá, lo que he visto es la renovación de la flota. No he visto una modificación sustancial en el transporte montevideano. Totalmente. Acá no hay trenes, acá no hay subte, acá no hay microbuses o camionetas, vanes, o no sé, así puedo seguir con una oferta interminable de transporte que hay en otras ciudades del mundo. Acá lo único que hay son unidades eléctricas y en determinado momento la aparición de las plataformas, ¿no? Léase Uber, Cabify, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bien puedo pensar como montevideano, se ve que es imposible de realizar algún tipo de modificación, un tema presupuestal, un tema... Ustedes dicen que sí es posible. Pero totalmente posible. A ver, nosotros el primer punto de nuestra plataforma planteamos, nosotros nos proponemos gobernar para los trabajadores, para el pueblo, para los sectores más necesitados, a partir de una constatación que todo el mundo hace. Porque ahora todo el mundo habla del Montevideo al sur de Avenida Italia, Montevideo al norte de Avenida Italia. Otros encontraron un Montevideo olvidado, nosotros decimos, acá hay un Montevideo injusto. Y entonces decimos, en una sociedad de desiguales no se puede gobernar para todos por igual. Usted tiene que gobernar atendiendo las necesidades de los más desfavorecidos. Y va a tocar los intereses de los más favorecidos. Para modificar el sistema de transporte, porque no es que sea imposible que el tren vaya desde Estación Central a Colón con pasajeros. Para que eso sea posible, hay que modificar el trazado del tren de UPM y sacarlo por otro lado. ¿Es posible? Claro que es posible. Pero esa voluntad política, decisión. ¿Qué interés pone por encima de cuál otro? ¿Está primero el interés de UPM o está el primero el interés de la gente y de los ciudadanos de Montevideo? Entonces, eso es lo que uno tiene que definir. El sistema de transporte que usted describía de Vargas es así. Es obsoleto, es vetusto. Unidades inmensas
que llenan las avenidas, que entorpecen el tránsito, y se mantiene, y se mantiene, y se dice. Entonces, hay que modificar el sistema en su conjunto. Y nosotros decimos hay que municipalizar el sistema de transporte de Montevideo, en un proceso. Porque usted tiene que hacer una inversión cuyo retorno no va a estar de repente en ganancia para la empresa, va a estar en ganancia para la sociedad y para la ciudad. Si usted deja de contaminar con los trenes, con los ómnibus a combustible, si usted deja de romper calles con semejante unidad de transporte, va a estar ahorrando en vialidad. Si usted además, en vez de tener que importar petróleo para refinarlo y usar el combustible, utiliza la suficiente energía eléctrica que el Uruguay tiene para mover en corredores centrales que después, claro, se vinculen con microbuses y que lleguen a todos lados, porque hoy, vaya usted al barrio Independencia, que está allá en los bulevares, cerca del ahora tan discutido UAM, ¿sabe cuánto tiene que caminar una persona para tomar un ómnibus para venir a trabajar al centro? A las 5 de la mañana, en los bulevares. Sí. Y 20 cuadras, 25 cuadras. Para tomar una línea que pasa por Valle Verde. Y si no, tienen que atravesar compañeras, mujeres de pueblo que trabajan en una empresa de limpieza o son maestras, atravesar campo, en medio de zonas realmente complejas. Claro, pero frente a eso hemos tenido en más de una oportunidad, estoy hablando de años de entrevistas con Juan Salgado, y se nos habla de que el transporte no puede llegar hasta determinadas zonas porque estamos teniendo también una curva descendente pronunciada en la venta de boletos. Entonces, se termina haciendo, es como un círculo vicioso. Excelente elemento para este debate. El transporte en una ciudad, ¿eso no es un servicio esencial? ¿Puede vivir y realizarse socialmente una persona sin un servicio de transporte? O si no, si tiene un auto o una moto. No, sí. Que la idea es que haya menos autos y menos motos circulando, ¿o no? Entonces, es un servicio esencial. Cuando un servicio es esencial para la vida de la sociedad, entra en conflicto con el lucro, que es el objetivo natural de una empresa. No se conjugan. Entonces, usted para llevar un ómnibus a determinados barrios y que esa gente pueda salir a trabajar con seguridad, los chiquilines ir a la escuela, al colegio, al liceo, capaz que no va a tener el lucro que la empresa privada necesita. Ahí está el papel del Estado. Bueno, pero para eso hay subsidios que existen. Seguro, pero subsidiamos, o sea que el Estado está poniendo mucho dinero, el boleto sigue siendo caro y los ómnibus no entran a determinado barrio porque no da ganancia. Ahí está el problema de esta ecuación. Ustedes proponen municipalizar. Claro. ¿Qué quiere decir municipalizar? ¿Que no haya más empresas de transporte, que no esté más No, capaz que puede haber un sistema que sea mixto, pero la base, el eje, lo que le garantiza a la gente tiene que ser municipal. No estamos inventando nada. Los que tenemos algunos años arriba, conocimos un sistema municipal de transporte. Entonces te dicen, bueno, pero fue un desastre. Pero el problema fue el sistema o los que administraban el sistema. Porque acá han sido muchas cosas un desastre, entonces las dejamos de hacer. No, saquemos a los corruptos, saquemos a los ineficientes y pongamos una gestión realmente firme al servicio de los intereses de la gente. Esto es el tema del transporte. Nosotros estamos proponiendo una red de mercados municipales, tampoco es un invento, ya hubo acá, hay en muchas partes del mundo. ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo de un Montevideo rural que produzca alimentos sanos. Aquí más una fuerte inversión en la agroecología. Ahora, el que invierte en eso y tiene una chacrita o una quinta, tiene un grave problema que es la comercialización. Porque recorriendo Montevideo rural me dice un productor, mira, yo caí en una gran superficie. Me fija el precio, pero no solo que le fija el precio, lo que no vende, se lo devuelven. Entonces, abramos una red de comercialización para esos productos que van a estar dándole vida al productor pequeño y le va a permitir a la población acceder a productos de calidad a un precio que esté por lo menos más cercano a la posibilidad de su bolsillo. ¿Esto es una utopía? Bueno, en un modelo capitalista neoliberal a ultranza es una locura. En un modelo de sociedad donde lo que está primero es el hombre, digamos, este esfuerzo nuestro por humanizar la sociedad, por hacer de la persona algo que realmente importe, es posible. ¿Cuál es su opinión sobre todo lo que está pasando con la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, la UAM? Bueno, yo creo que esto es un manotazo, ¿no?
en términos en el barrio, metiste la mano, porque ¿qué pasa? Es indiscutible que la unidad agroalimentaria metropolitana va más allá de Montevideo. Eso es indiscutible. Lo que es indiscutible es que el mercado modelo estaba hacia Añares y lo administraba la Intendencia de Montevideo, con participación múltiple. Que este proyecto fue impulsado fundamentalmente por la Intendencia de Montevideo. Entonces, yo creo que lo que hubiera tenido que pasar era que se estableció una mesa de diálogo, si hay una visión distinta. Bueno, mirá, esto va más allá de lo que es solo Montevideo, pero no meterlo en la ley de presupuesto. Me parece realmente un desatino para ser muy, muy delicado y ha generado un conflicto que, bueno, también se politiza, tiene un tono electoral. Nunca vi tanta propaganda del mercado modelo o de la UAM como veo ahora, la Intendencia larga una ofensiva, yo soy el dueño. Eso no le hace bien ni a los productores ni a la idea de que podía tener este proyecto de subir un escalón en calidad, etc. Ahí está. Y más allá del modo, que es lo que usted critica, en la sustancia, ¿qué es lo más conveniente en su visión para los productores y para la población en general? Yo creo que hay que hablar con los productores, que hay que tener en cuenta la historia. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Que lo controle, o sea, la gobernanza esté como principal responsabilidad del Ministerio de Ganadería o la Intendencia con este... Bueno, después del episodio de Chiesa me parece que no sería muy conveniente, ¿verdad? Porque en mi etapa como legislador, en las investigadoras, si fue algo que fustigamos, fue la conjunción del interés público y privado. Estuvimos muchas veces notas aquí. Y entonces los que antes defendían y decían que no había conjunción, hoy son los que acusan, y los que antes se sumaban a la acusación dicen que no pasa nada. No, en esto no puede haber dos varas. Entonces yo creo que hay que establecer una mesa de diálogo y ver. Yo creo que la Intendencia de Montevideo en esto sí tiene un papel importante para jugar, determinante. Está en Montevideo. No solo en la Intendencia, tienen que estar los productores, tienen que estar el Ministerio, y creo que se puede conversar y llegar a un acuerdo. Acá lo que debe importar, en primer lugar, es el interés de la gente. ¿Cómo logramos darle a los productores de alimentos un canal de salida de un buen nivel y cómo podemos asegurar que eso llegue a la población a un precio accesible? Eso tiene que ser la preocupación y no quien se sienta en la decisión de presidente. Ya tenemos que cerrar. La intención de Unidad Popular es entonces poner estos conceptos y dar esta pelea en la Junta Departamental. Exactamente. Y ahí se apela al voto. Nosotros estamos pidiéndole a la gente, en una elección que ya está, digamos, no va a haber una sorpresa en la definición, darle fuerza a una opción alternativa que coloca estos temas en el debate, que como lo hicimos en el Parlamento vamos a estar peleando por la vivienda, por la salud, por la cultura y por los intereses de los sectores más desposeídos. Muchas gracias por este diálogo con Arriba Gente. Muchísimas gracias por invitarnos. Muy amable. Eduardo Rubio, candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular, ha estado una vez más aquí en la mañana de Arriba Gente.